que tener en cuenta que la historia siempre se repite, es como circular. En ese entonces los conservadores no querían los cambios, igual que ahora, no querían ninguna reforma, y los liberales empujaban para que se llevaran a cabo reformas que eran indispensables en aquel tiempo. Los conservadores, ya cuando no podían, cuando estaban derrotados, como siempre lo hacen también, acudieron al extranjero y trajeron a un príncipe, a Maximiliano, para que dominara nuestro país. Solo que los liberales eran hombres que parecían gigantes, mantuvieron una inquebrantable fe en la causa que defendían, mantuvieron su causa con firmeza y lograron echar a los extranjeros de nuestra patria. Se logró la segunda independencia de México, se restauró nuestra república. Y la tercera transformación tuvo mucho que ver aquí con La Laguna, fue la revolución de 1910, porque en ese tiempo había un gobierno autoritario, dictatorial. Porfirio Díaz se mantuvo 34 años en la presidencia. Había esclavitud, maltrato a los obreros, a los trabajadores. Los que mandaban eran los hacendados, y por eso surgió un movimiento, primero encabezado por los hermanos Flores Magón, luego abanderado por ese hombre bueno, apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Desde aquí, desde La Laguna, desde San Pedro de las Colonias, Madero fue fundamental, porque él llamó al pueblo a que se rebelara en contra de la dictadura. Recuerdo ahora que él retomó un principio bíblico. En uno de sus escritos decía: el pueblo de México tiene hambre, tiene sed de justicia. Y así comenzó el movimiento revolucionario. Madero quería la democracia, de ahí su lema de sufragio efectivo, no reelección. También tuvieron mucho que ver, y aquí en La Laguna se resolvieron muchas cosas. Tuvo mucho que ver Francisco Villa, tuvo mucho que ver Emiliano Zapata, y tuvo mucho que ver aquí en La Laguna y en todo México el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Porque ya había pasado tiempo de la revolución, ya se había terminado la fase armada y no se veían los beneficios, no se cumplían las demandas del pueblo que había luchado en la revolución. Llegó el presidente Cárdenas, 1934 a 1940, y es el que entrega la tierra a los campesinos, 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas de entonces. Y es el general Cárdenas el que protege a los obreros, y es el general Cárdenas el que expropia el petróleo que estaba en manos extranjeras para beneficio de los mexicanos. 3 transformaciones han habido en la historia del país: independencia, reforma, revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. Para eso es este movimiento. ¿Sí está claro? Me lleva tiempo explicar que hay calor, pero es importante para que todos sepamos qué buscamos
No, es la lucha de siempre. No somos ambiciosos vulgares. Haríamos mal si estuviésemos pensando nada más en los cargos. Peor aún en hacernos grandes con la riqueza malavida. No, lo que queremos es hacer historia. Eso es lo que estamos haciendo. Muchos mexicanos queremos lograr un cambio. Ya tenemos la organización, ya tenemos el propósito principal y ya tenemos también el programa, el proyecto que se va a aplicar cuando triunfe nuestro movimiento. Van a haber cambios en lo económico, en lo político, en lo social, y vamos a fortalecer también valores culturales, morales, espirituales. Por eso hablo de una transformación en el terreno económico. Claro que ya no va a seguir la misma política económica, no va a seguir esta situación tan desastrosa de abandono a la actividad productiva, de abandono al campo. Vamos a regresar al campo, vamos a apoyar a los productores. Ya no vamos a seguir comprando los alimentos en el extranjero, vamos a producir en México lo que consumimos, vamos a lograr la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria. Es un error muy grave el estar dejando el campo en el abandono. ¿Por qué es toda esta crisis? Porque se abandonó la actividad productiva, se dejaron de crear empleos. Aquí en la laguna, a partir del gobierno de Salinas, se desmanteló toda la política de fomento, todos los apoyos a ejidos, a productores. Y ya estamos padeciendo las consecuencias. Muchos hijos de campesinos se vieron en la necesidad de abandonar la laguna para irse a buscar la vida a otras partes, cuando esta era una de las regiones más prósperas del país, con mayor producción agrícola. Acabaron en este periodo con la laguna. ¿Por qué? Porque a esta gente que malgobierna el país no les importa, no les interesa el sufrimiento de la gente. Vamos a cambiar la política económica, vamos también a apoyar a las pequeñas, a las medianas empresas, a los pequeños, medianos comercios. Ya no vamos a seguir apoyando como se hace ahora a las grandes corporaciones, las 400 grandes empresas que son las que dominan todo, monopolizan todo, están colmadas de atenciones, de privilegios por el gobierno, ni siquiera pagan impuestos. Eso se va a terminar. Vamos a apoyar a la pequeña y la mediana empresa, que es la que genera más mano de obra. El 90% de los empleos los genera la pequeña y la mediana empresa, que no recibe ningún apoyo, que al contrario está acosada, es la que tiene que pagar más impuestos, es la que padece porque tiene que comprar todos los insumos que necesita a precios elevadísimos, porque como hay monopolios en el país, se pagan precios exagerados, se permiten estas prácticas monopólicas que están prohibidas por la Constitución. Vamos también a cambiar la política petrolera, la política energética. Ya no vamos a seguir vendiendo petróleo crudo como se hace en la actualidad al extranjero para comprar gasolinas. Estamos comprando la mitad de la gasolina que consumimos en el país. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Eso se va a terminar. Vamos a dejar de vender materia prima, vamos a dejar de vender petróleo crudo, vamos a procesar toda nuestra materia prima, vamos a construir 5 grandes refinerías para dejar de comprar las gasolinas en el extranjero. Vamos también a resolver el problema eléctrico. Miren lo que hicieron estos de la mafia del poder.